A continuación, vamos a ver muy brevemente cuál es el objeto, las funciones y los objetivos principales de la política de servicios sociales, del sistema público de servicios sociales. En primer lugar, tenemos que tener claro que los servicios sociales, a diferencia de otras políticas sociales que tienen una regulación y una competencia estatal o bien compartida entre Estado, comunidades autónomas o incluso ayuntamientos, los servicios sociales, en el caso de España, son en el momento actual competencia exclusiva de las comunidades autónomas. La Constitución española, en su artículo 148.1.20, así lo establece. El problema de los servicios sociales en España es que desde que se proclamó la Constitución en 1978, pues se vienen debatiendo entre configurarse como ese cuarto pilar del estado de bienestar, como esa política sectorial universal que debería ser, o si finalmente está condenada a ser una última red de protección, es decir, una política a la que van cayendo las personas que deberían tener una respuesta a sus problemas en otras políticas sectoriales, véase la educativa, empleo, ingresos, vivienda, etcétera, y que como esas políticas sociales sectoriales no les dan la respuesta adecuada en ese aspecto, véase vivienda, véase empleo, véase garantía de ingresos o educación, terminan cayendo en el sistema de servicios sociales que de ese modo termina actuando de facto como una última malla, una última red de protección. En el caso de España, donde la política de servicios sociales ha tenido un desarrollo mucho más tardío y mucho menos universal que otras políticas, como puedan ser la política educativa o la de sanidad. Por eso pongo ahí entre paréntesis que en realidad el sistema de servicios sociales, si analizamos qué es lo que está ocurriendo y cómo está organizado y los problemas que tiene actualmente, bueno, pues podemos decir que estamos ahí, en una situación en la que nos debatimos entre ser ese cuarto pilar, esa política sectorial universal o una última red de protección. Una de las dificultades que tiene la política de servicios sociales es que tiene una cierta indefinición de su objeto. Todo el mundo sabe lo que es la salud o lo que es el aprendizaje. En cambio, la autonomía relacional, que es el objeto de la política de servicios sociales, bueno, pues suele ser un poco más farragoso para el común de los mortales entenderlo. Es decir, ha habido un debate muy largo en torno a qué bien universal corresponde proteger desde la política de servicios sociales, porque históricamente muchas veces se ha considerado pues eso, que los servicios sociales tenían que encargarse exclusivamente de la pobreza y de la exclusión. El objeto de atención y el bien universal que tiene que protegerse desde la política de servicios sociales es lo que podemos denominar muy sintéticamente como la autonomía relacional, que no es otra cosa que el equilibrio, el ajuste dinámico entre la autonomía funcional, que tiene que ver con la capacidad de las personas para desenvolvernos autónomamente en las actividades de nuestra vida diaria, y la integración relacional, es decir, conseguir ser personas autónomas y con una convivencia adecuada y con una buena integración en un entorno comunitario convivencial donde podamos sentirnos apreciados, reconocidos y cuidados. Es decir, un ajuste entre esa autonomía, es decir, lograr autonomía funcional y también en un contexto de convivencia comunitaria, es decir, de integración relacional en las redes primarias. Así es como acotaríamos el concepto de, pues si no se entiende, de autonomía relacional, que es el bien universal a proteger desde la política de servicios sociales. Las funciones centrales, no siendo estas las exclusivas, pero sí las más importantes de los servicios sociales, serían estas tres. Por un lado, ofrecer cuidados personales
a quienes no pueden desarrollar sin la ayuda de una tercera persona las actividades de la vida diaria. Estamos hablando entonces de personas que tienen algún grado de dependencia, ya sea porque son niños muy pequeños o personas discapacitadas o personas con un proceso de envejecimiento o de deterioro que no pueden llevar a cabo por sí solas esas actividades, es decir, ofrecer cuidados personales a quienes por razones de edad o de discapacidad o de dependencia funcional no pueden llevar a cabo sus actividades de la vida diaria, pues levantarse, asearse, comer, deambular, trabajar, pasear, relacionarse, etcétera, sin la ayuda de una tercera persona. La segunda función muy importante de los servicios sociales es proteger y sustituir la tutela cuando proceda, es decir, cuando hay personas que no son plenamente capaces de tomar decisiones por sí solas, ya sea por su condición de minoría de edad o porque siendo personas adultas están incapacitadas por enfermedad o por discapacidad o por deterioro cognitivo. Ahí la función específica de los servicios sociales es brindar protección y tutela. Eso es una competencia y una respuesta propia de los servicios sociales. Y una tercera función muy importante de los servicios sociales es todas las labores y los apoyos técnicos asociados al acompañamiento en los procesos de desarrollo personal y la integración comunitaria de las personas cuyas posibilidades de integración social, educativa, laboral o de otro tipo esté limitada por diversas razones. Ejemplos de abordaje en servicios sociales, por ejemplo, situaciones de discapacidad y dentro de ellas las de dependencia, pues en tanto que suponen una limitación funcional que requiere apoyos comunitarios, tendría que ser objeto de atención de los servicios sociales. Ojo, que una persona en situación de discapacidad o de dependencia también requerirá apoyos laborales que deberían ser prestados por las políticas de empleo laborales, apoyos educativos que tienen que ser prestados por las políticas educativas, apoyos sanitarios o de garantía de ingresos que tienen que ser prestados por esas políticas sectoriales a las que corresponden. Pero en tanto que esa situación de discapacidad o de dependencia también puede requerir apoyos comunitarios, esos serían objeto de atención, de preocupación y de responsabilidad de los servicios sociales. Otro ejemplo, en una situación de desprotección infantil, que lógicamente implica una limitación funcional, no desde el punto de vista físico, sino debido a la edad, bueno, pues si no se dispone de una adecuada red familiar de apoyo que dé protección, la protección a la que tiene derecho ese niño o esa niña, bueno, pues en esos casos de desprotección infantil la protección y la tutela correspondería al sistema de servicios sociales. Y otro ejemplo, imaginemos pues en situaciones de exclusión social que tienen que ser abordadas por las políticas de empleo en lo que respecta al empleo, por las políticas de vivienda en lo que respecta a la vivienda o por las políticas de garantía de ingresos en lo que respecta a la subsistencia. Bueno, también hay un componente de la exclusión que tiene que ver con la dimensión relacional, porque la pobreza y la exclusión no es solo una cuestión material, también es una cuestión de falta de vínculos, de relaciones o de existencia de relaciones débiles que llevan a déficit de interacción y emocionales importantes a las personas. Entonces, en este caso, en todo lo que es la dimensión relacional que afecta a situaciones de exclusión y de pobreza o de vulnerabilidad, pues tendrían que concurrir también prestaciones técnicas y apoyos desde los servicios sociales, por ejemplo, promoviendo la autonomía funcional, pues del mismo modo, insisto, que otros sectores de la política social tienen que abordar la dimensión laboral de la exclusión o la dimensión habitacional o la dimensión económica. Por último, sintetizando mucho, aunque hay distintas propuestas de muchos autores, pero la más sencilla y la más sintética es esta. Los objetivos de los servicios sociales podrían reducirse o sintetizarse en dos. Por un lado, la promoción y prevención,
es decir, todo lo que tiene que ver con la contribución al aumento o al desarrollo de la autonomía personal y al fortalecimiento de las redes y las relaciones primarias, tanto familiares como comunitarias, todo lo que tiene que ver con prevenir problemas y deficiencias en esos campos y promover la autonomía y las relaciones sociales primarias sería uno de los grandes objetivos del sistema de servicios sociales. Y el otro gran objetivo es la asistencia, porque cuando ya existen problemas y dificultades para las personas en autonomía personal y en integración relacional, pues de lo que se trataría desde este objetivo de asistencia es de paliar esos efectos que las limitaciones de autonomía o de integración de las personas pueden tener, ya sea paliándolas, ya sea complementándolas, ya sea reforzándolas o consolidándolas. En cualquier caso, y resumiendo ya por último, los servicios sociales deben intentar evitar los efectos no deseados que produce la desvinculación relacional, la falta de relaciones sociales positivas o el aumento de la dependencia de las personas.